Cierre sus ojitos, por favor, y con sus propias palabras hable con el Señor y dígale: si hay algo que anhela mi alma, es sentirme tuyo, Señor. Es sentirme tuyo. Sé que me has comprado a precio de sangre. Sé que te pertenezco. Ahora soy esclavo por amor, no por obligación, sino por amor, porque me amaste con amor eterno. Y ahora lo que más anhelo, Señor, es dedicar y consagrar el resto de mi existencia, no solo temporal, sino eternal. Quiero, Señor, consagrarla para ti, porque definitivamente lo más grande y lo más maravilloso que puede experimentar un ser humano es sentirse amado por Dios. Háblanos en esta mañana. Háblanos, Señor, y permite que nuestro espíritu pueda estar muy atento a la sencillez de esta palabra. Y que salgamos de este lugar, Señor, con una iniciativa. La iniciativa de verdaderamente actuar como pertenencia de Dios. Que el mundo vea que somos escogidos, que el mundo vea que somos santos, que el mundo vea que somos realmente apartados para Dios. Y al ver en nosotros esa marca, esa diferencia, ellos puedan acercarse a nosotros y decir: yo quisiera también tener lo que tú tienes. Yo quisiera vivir como tú vives. Yo quisiera experimentar lo que tú experimentas. Por favor, enséñame. Por favor, muéstrame el camino. Dime qué tengo que hacer. Es lo que yo te pido hoy, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Levante ese aplauso del Señor, al Señor. Bendecimos su nombre porque Él es bueno y precioso y maravilloso. También saludamos en esta hermosa oportunidad a todos nuestros amados hermanos y amigos que se conectan para recibir la palabra. Cada domingo tenemos la oportunidad de compartir esta enseñanza también con cada uno de ustedes, y para nosotros es una inmensa alegría saber que están siguiéndonos y recibiendo esta palabra. Soy todo tuyo, Señor. Quiero que por favor tomemos como base bíblica el Shema israelita, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice la bendita palabra de Dios: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte, diga conmigo: comprometerte. A ver, dígalo bien fuerte: comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo quiero comenzar diciéndote, amada iglesia, que es bien interesante percibir que el Shema israelita, que es uno de las creencias más primitivas de la fe judía, el verbo principal que se resalta para practicar del pueblo hacia su Dios no es ni, por ejemplo, temer a Dios, ni tampoco es adorar a Dios, ni siquiera es predicar de Dios. El verbo que se resalta para que el pueblo practique de una manera muy intencional todo el tiempo es nada más ni nada menos que el verbo amar. Diga conmigo: amar. ¿Cuál es? Dice: ama al Señor tu Dios. Y luego mire, dice ¿cómo se debe amar al Señor tu Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Es como si estuviera evocando el ser tripartito del ser humano, con el alma, con el espíritu y con el cuerpo, ¿cierto? Ahora, esto indica que el pilar de todo lo que los israelitas tenían debía ser su amor a Dios. O sea, ¿qué es lo que tiene que primar en la vida cotidiana del israelita según el Shema? Debe amar a Dios. Ahora sí recuerda cuando, por ejemplo, se le acercaron a Jesús, creo que fueron unos fariseos para decirle, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dijo el Señor? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero después dijo el Señor, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quiero preguntarte, preciosa iglesia, ¿se está manifestando tu amor a Dios en tu hogar en estos días? Allá en casa, donde tú vives y convives con los tuyos, con los que realmente te conocen, ¿se mueve, se manifiesta el amor de Dios? ¿O por el contrario, el ambiente del hogar se está caracterizando por las divisiones, por los pleitos, por los celos, por las iras, por las contiendas, por las disensiones, por las palabrotas? ¿Qué es lo que está reinando en el ambiente de nuestro hogar en estos últimos días? ¿Está presente el amor de Jesús en las realidades cotidianas de nuestro hogar? Para que tenga más claridad de esta pregunta, vaya rápidamente a los Corintios capítulo 13, los primeros 4 versículos, y haga un paneo si en las conductas tuyas y de los tuyos se está evidenciando esas características del amor de Dios, del amor ágape. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, ¿cierto? Y todo esto. ¿Se está evidenciando el amor de Dios en las realidades cotidianas de tu hogar? La manera como se tratan, la manera como se hablan y aún la manera como se escuchan unos a otros allí en casa, ¿refleja con claridad el amor a Dios entre ustedes? Ahora, pastor, ¿por qué si empezó a hablar de amar a Dios, por qué terminó enfocándose allá en la casa mía? ¿Por qué se me metió al rancho? Ya voy para allá. Mira, me parece muy curioso y creo que es digno de tomar nota el hecho de que Moisés, que es el que está entregando el Shema israelita, después de hablarle a los padres que deben amar a Dios con ciertas características específicas, yo no veo en ninguna parte que él le diga a todos esos hombres que estaban recibiendo de parte de Moisés el mandato, no le dice a ninguno de ellos que se aseguren de llevar a sus hijos al tabernáculo para que allí se les enseñe la ley, ¿o sí? Sí dice en alguna parte, y me hacen el favor y me traen a todos sus hijos para yo enseñarles aquí la ley en el tabernáculo. No, más bien les dice que deben ser ellos mismos, o sea, ¿quiénes? Los padres, quienes enseñen a sus hijos los mandamientos y ordenanzas del Señor en su propio hogar. Y note que allí el mismo Moisés les entrega como unas ideas y unas estrategias muy intencionales, estrategias de memorización, estrategias de recordación. ¿Para qué? Para que los chicos aprendan de todo corazón a amar a Dios. ¿Dónde se da eso de manera excelente? ¿En dónde? No los escucho. ¿En dónde? En el hogar, en la casa. Iglesia, cuando nosotros relegamos nuestro cristianismo solamente al domingo, nuestra familia queda sumamente desprotegida de lunes a sábado. Hay muchos padres de familia cristianos, eso no pasa aquí en esta iglesia, es en otras, que tienen en la mente, aunque no lo digan, lo piensan, que la responsabilidad de la enseñanza de la Biblia es solamente del profesor de escuela dominical. Y en casa pasan las semanas enteras hasta los meses y no se crean escenarios intencionales para, venga hijo, vamos a memorizar la palabra,
Venga, hijo, te explico un tema muy importante que necesitas aprender acerca de Dios. Y no le sacamos tiempo en el hogar, porque relegamos la enseñanza de amar a Dios solamente a la iglesia. Y no debe ser así. Cuando el cristianismo bíblico permea las diferentes esferas de nuestra vida en el hogar, entonces, mis hermanos, nuestra fe, nuestro amor a Dios se convierte en parte fundamental de nuestra cultura de vida. Entonces empezamos a levantar una generación que ya sea que estén dentro de la casa o tengan que estar fuera de ella, en el colegio, en la universidad, en un trabajo, en un viaje, con el vecindario, nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos demuestran que aman a Dios. ¿Por qué? Porque permeamos todas las esferas de su vida con la palabra del Señor, con la enseñanza del Señor. Nosotros podemos bien enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, aun cuando les enseñamos a hacer aseo en la casa, cuando les enseñamos a ser responsables con ordenar su cuarto, hacer su cama, ¿cierto? Cuando les enseñamos cosas tan básicas, ahí podemos mostrarles el amor a Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos lo debemos hacer ¿para quién? Entonces desde ahí les enseñamos a nuestros hijos, mira, esto no lo haga porque yo te lo digo, hazlo porque con eso tú le demuestras a Dios que lo amas. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo lo que verdaderamente Dios manda que hagamos. Así que necesitamos entender hoy más que nunca que el verdadero cristianismo no es una lección de escuela dominical. El verdadero cristianismo es un estilo de vida que manifiesta nuestro amor a Dios desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. O sea, durante todo el día. Amamos a Dios todo el tiempo. Amamos a Dios en cada momento de nuestra existencia. Por ejemplo, cuando nos levantamos, pensamos en las cosas de Dios. Amén. Qué lindo cuando uno se despierta y el primer pensamiento que llega a la mente, ¿cuál es? Ay, me toca hoy pagar tal cosa. Ay, hoy me toca ir a trabajar. No, que cuando nos despertemos el primer pensamiento sea, gracias Señor, cuidaste de mí durante la noche, me protegiste del terror nocturno mientras dormía. Gracias Señor, porque ahora puedo despertar a este nuevo día. Cuando nos sentamos a la mesa a cenar, también podemos hablar cosas de Dios, ¿verdad? Cuando nos sentamos a la mesa a cenar, qué bonito que entonces utilicemos ese escenario, ¿para qué? Para que hablemos cosas del Señor, cosas de la palabra, conversemos sobre temas que edifican la fe cristiana. Cuando conducimos nuestro automóvil, meditamos en las cosas de Dios, en lugar de colocar esa musiquita guapachosa. Ponga más bien, hay cristianos que tienen la sana costumbre, por ejemplo, de tener la Biblia en audio. Van escuchando la palabra de Dios. Qué forma tan bonita para memorizar segmentos de la palabra. O ponga música que realmente eleve adoración, alabanza al Señor, que lo lleve, lo inspire a amar a Dios cada día. Antes de irnos a la cama, qué bonito que nos podamos reunir en familia para estudiar la palabra de Dios con sus hijos. Ese es un momento muy apropiado para que usted se siente, para que ellos te escuchen, pero también para que usted los escuche y puedan hablar sobre temas muy importantes. ¿Hace cuánto que usted no se sienta con su hijo, con su hija, a hablar de temas, por ejemplo, sobre ideología de género, temas sobre las drogas, temas sobre, por ejemplo, cómo manejar los recursos, el dinero, ¿sí? Cómo ser personas obedientes, respetar la autoridad del papá, de la mamá, cómo tratar a tus amiguitos, ¿sí? De una manera correcta, cómo tratar a una persona que de pronto piensa diferente a usted. Todos estos temas son muy importantes. La fe genuina discute la verdad de Dios en cada parte de la vida cotidiana. No se circunscribe solamente al domingo en la mañana para ir a recibir una prédica, que es muy necesario también, sino que nosotros buscamos la manera de que las verdades de Dios se estén hablando en todo tiempo. Cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier situación se preste, ¿para qué? Se preste para poder hablar de las verdades de Dios. Esa es la manera real.
Es la manera auténtica, mis hermanos, para poder vivir nuestra fe. Que sea algo holístico, ¿sí? En todo momento. Todas las personas deben conocer que en todo aspecto de mi vida soy hijo de Dios, soy cristiano. ¿Amén, iglesia? Y no de pronto, oye, yo no sabía que usted era cristiano, en esta faceta no lo conocía. ¿Usted es cristiano? ¿Y cuántos años viviendo ahí al lado, cierto? Entonces, esta perspectiva bíblica de cómo vivir nuestra fe desde el hogar, tenga en cuenta eso, desde el hogar. Por eso es que Satanás ataca a los hogares, porque allá ese es el terreno más fértil para trabajar los principios de Dios. Esta perspectiva nos ayuda no solo a entender mejor quién es Dios y qué hace Dios, sino, escucha esto, también nos ayuda a entender qué quiere Dios de nosotros. Yo creo que esta es una pregunta que nosotros deberíamos tener siempre presente. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Cuando miramos el Antiguo Testamento y por supuesto también el Nuevo, nos damos cuenta, por ejemplo, que Dios quiere que le obedezcamos. Diga conmigo, Dios quiere que le obedezca. Un ejemplo muy práctico, los 10 mandamientos. Ya los estuvimos estudiando este año, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo de manera directa, mira, esto es lo que tienes que cumplir, ¿sí? Obedécelo. Entonces, Dios quiere que le obedezcamos. Pero también Dios quiere nuestra alabanza. Dios quiere que, independientemente de cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, siempre aflore de nuestro corazón alabanza, adoración, palabras que lo exalten, que lo bendigan a Él, que lo reconozcan como el que tiene el control de todas las cosas. ¿No fue eso lo que hizo David? ¿Por qué David quedó prácticamente como el dulce cantor de Israel? Porque él aprovechó todas las circunstancias para que se convirtieran en materia prima, para de ahí sacar un poema, una alabanza, un jalel, una alabanza a Dios. A veces habían momentos difíciles y ahí surgía un salmo. A veces habían momentos gloriosos y había un salmo. Había momentos donde no podía casi dormir, entonces en lugar de dormir, generaba un salmo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la verdadera alabanza sale del corazón que no depende de las circunstancias, sino que está siempre enamorado de su Dios. Dios quiere que hagamos lo correcto, que tratemos a los demás con justicia, que amemos la misericordia, que seamos compasivos y cariñosos. Eso lo dice Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti, Israel? Entonces ahí está la lista. Pero escúchame esto también, Dios quiere que caminemos con humildad cuando nos bendice en la obra de nuestras manos. O sea, cuando todo empieza a ir de viento en popa, el Señor quiere también que nosotros, ¿qué? Seamos humildes, ¿sí? Lo reconozcamos a Él. La verdadera manifestación de amor a Dios se da no cuando las cosas están mal. Es muy fácil amar a Dios cuando de pronto siento que Él es el único que me puede ayudar, y entonces ahí sí me consagro, y ahí sí ayuno, ahí sí vigilo, ahí sí empiezo a orar nuevamente, a leer la Biblia y me consagro, ¿sí? Ese cuadro se ve muy común en las iglesias. Cuando las cosas no están saliendo o hay expectativa de que Dios haga un milagrito, ahí sí nos consagramos y ahí sí le demostramos a Dios que lo amamos. Pero ¿sabe cuándo es que verdaderamente Dios quiere ver nuestro amor hacia Él? Cuando se manifiestan sus bendiciones en nuestra vida. Cuando llega la bendición, cuando llega la prosperidad material, cuando llega la prosperidad emocional, cuando te va bien, te sientes feliz, te sientes tranquilo, cuando sientes que todo está wow, hacía mucho tiempo no me sentía así, ahí es donde más nosotros debemos depender del Señor y demostrarle que le amamos y que no es por nosotros, sino que es por Él que vivimos y que somos. Entonces la pregunta frente a lo anterior es, ¿qué es lo que está en el centro de todas estas cosas que Dios quiere que hagamos? Como por ejemplo obedecerle, alabarlo, tener rectitud de corazón, vivir una vida de justicia, tener misericordia, sentir compasión, ser humildes. Bueno, ¿qué es lo que está en el centro de todas estas cosas y que Dios entonces está tan interesado que nosotros las hagamos? El texto que leímos al comienzo
¿Se acuerdan el que leímos? Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9. Da la respuesta. Y quiero que por favor apunte esa respuesta para que sepa y tenga claro por qué Dios está tan interesado en que yo, ¿cierto? En que yo haga todo esto. Es porque Dios quiere que seamos completamente suyos. Otra vez, porque Dios quiere que seamos completamente suyos. Amado hermano y hermana, amigo y amiga, Dios quiere todo nuestro ser. Dios no quiere pedacitos. Dios no quiere pedacitos. Por eso es que Él abomina la idolatría. Porque cada vez que tú te dispones a rendirte a otro Dios, a creer en otro Dios, y entonces tienes tu corazón dividido. De ahí es que viene el principio de la virginidad. El principio de la virginidad es un principio de exclusividad, ¿sí? Cuando el Señor le dice al hombre y a la mujer que deben guardarse vírgenes para el pacto matrimonial, es porque el Señor está diciendo: quiero que tu corazón sea entregado plenamente a ese hombre o a esa mujer. Y podrás entonces disfrutar de la plenitud de ese amor. Es un principio de exclusividad. Cuando el Señor nos dice que Él quiere que nosotros seamos completamente suyos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean para Él, es porque realmente Él quiere manifestar tres cosas muy importantes, que es las que voy a terminar hoy entregándote. ¿Quieres saberlas? Tres cosas que te van a ayudar a sentir una motivación poderosísima para decir: ok, pastor, ya entendí. Me voy a consagrar de aquí en adelante para ser completamente del Señor y de nadie más. Voy a ser solo de Él. Le voy a entregar y le voy a consagrar absolutamente toda mi existencia. Tenga en cuenta esto, mi hermano. ¿Por qué Dios quiere que nos comprometamos con Él a ese nivel? Un nivel de entera dependencia, un nivel de entera incondicionalidad. ¿Por qué? Bueno, tres razones, y son razones bíblicas, porque si no, no tendría sentido. La primera razón, porque Él quiere revelarnos todo lo que Él es. Wow, esa es la primera razón. Porque Él quiere revelarnos todo lo que Él es. Hermanos, para mí esto es sumamente impactante, yo no sé para usted. Pero esto es sumamente impactante. Saber por la palabra de Dios que el creador del universo, el Dios infinito, el eterno, el Olam, el que nuestra misma mente no puede entender completamente porque Él es infinito en esencia, ha decidido revelarse poderosamente a su criatura amada. Eso es algo magistral. Es algo que debería motivarnos y decir: definitivamente ahora sí entiendo por qué Él me quiere solo para Él. Él quiere revelar su presencia, quiere revelar su poder, quiere revelar sus planes, quiere revelar sus propósitos, quiere revelar sus promesas a aquellos que son suyos. Este compromiso lo ha hecho solamente con los que Él considera completamente suyos. Esto no lo puede experimentar cualquier ser humano. Esto lo experimenta solamente aquel que le pertenece a Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿eres suyo completamente? ¿Eres suyo completamente? ¿Sientes que eres verdaderamente pertenencia de Dios? ¿Te sientes verdaderamente comprado a precio de sangre? Si el Espíritu de Dios te da ese testimonio, pues entonces significa que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres de Él. Y nadie te podrá arrebatar de su mano. Le perteneces a Él. Hermanos, el privilegio de ser suyos se demuestra de maneras prácticas. ¿Quieres de pronto tener más claridad para responder esta pregunta? ¿Será que sí soy, en este momento sí soy verdaderamente exclusivo de Dios? ¿Será que en este momento soy suyo completamente? Pues entonces quiero invitarte para que empieces a revisar. Por ejemplo,
Cuando tú tienes una opinión, quieres, por ejemplo, tomar alguna decisión, buscas la opinión de Dios. Te preocupas por antes de tomar alguna decisión, sea la que sea, por sencilla, vas y consultas primeramente a Dios, le pides permiso, dependes de Él. ¿Cuántas de las decisiones importantes de tu vida hasta hoy las has tomado dependiendo de Dios o las has tomado independientemente de Dios? Ese es un punto crucial para uno entender si verdaderamente es completamente de Dios o todavía no. Cuando obedecemos su guía a pesar de nuestros deseos, esto también muestra que somos de Él, que le pertenecemos completamente. Tengo en mi mente tomar tal decisión, pero la verdad es que cuando miro la palabra me doy cuenta que Dios dice, no es por ahí. ¿Qué hago al respecto? Cuando Dios me choquea y me dice, no, Elías, no es lo que tengo para ti. No, Elías, no es el momento. No, Elías, no es con la persona. No, Elías, no es por ese camino. No, Elías, no es ese el negocio. No, Elías, no camines por esa senda. ¿Qué hacemos frente a eso? Más rápido metemos la cabecita o más bien nos frenamos y decimos, no, de verdad que voy a prestarle atención a la guianza del Señor. Eso es un revelador, porque es que a veces nos resentimos con Dios, es que no me oye, es que no me dice, no me habla. Y oro y oro y oro y no me responde el Señor. Pero ¿cómo está tu obediencia? Porque es que no se trata solamente de orar. Esta mañana aprendimos, a los que vinieron temprano, aprendimos que la oración no es para torcer el brazo de Dios a mi favor, para mis caprichos. La oración es por el contrario, para empezar a recordarme a mí mismo, ¿sí?, el poderío, la grandeza, la soberanía y la majestad de Dios, al cual me acerco delante de Él con humildad, reconociendo que Él tiene el poder de hacer lo que a Él le plazca, porque Él es sabio y es soberano. También cuando permanecemos abiertos a su plan, cuando estamos todo el tiempo a la expectativa, bueno, Señor, esto que voy a hacer te glorifica, esto que voy a hacer forma parte de aquello que tú planeaste para mí antes de la fundación del mundo. ¿Esta decisión que voy a tomar aporta eso? ¿O realmente puede llegar de pronto como a detener, como a ser un obstáculo de lo que tú has planeado para mí? Hermanos, la clave para tener revelación divina es estar o está en ser completamente suyos. Esa es la clave para tener revelación divina. Entre más me entrego a Dios, me dejo poseer por Él, me dedico, me consagro a Él, entonces más conozco de Él y más lo conozco a Él. ¿Dice amén a esto? Amén. Salmo 103. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Cuando nos sentimos ovejas de su prado, cuando nos sentimos que le pertenecemos, entonces se nos facilita reconocer que Él es el Señor, ¿sí? Que Él es el Señor. Pero cuando por cualquier cosita yo estoy llevándole la contraria a Dios, es porque realmente no lo he reconocido como mi Señor. No hay revelación de su soberanía, de su grandeza, de su poderío en mi vida, y esto entonces me lleva a ser un rebelde. Romanos 14:8 dice, si vivimos es para honrar al Señor, y escuche esto, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. O sea, de eso se trata la vida en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Entonces lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en mi carnalidad, ya no lo vivo en mis deseos, en mis pensamientos, en mis intenciones, sino que ahora vivo esto en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra del Señor en Gálatas. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera razón para entender por qué Dios quiere que nos comprometamos con Él a ese nivel de entera entrega, de entera incondicionalidad? ¿Cuál es el primero? Porque Él quiere revelarnos todo lo que Él es, ¿sí? Lo que Él es. ¿Cuántos quieren conocer cada día más a Dios?
Gracias por su entusiasmo, hermanos. ¿Cuántos quieren conocer cada día más y más a Dios? Espero que esa sea una de las razones más poderosas para vivir en esta tierra, porque eso es lo que vamos a estar haciendo por los siglos de los siglos, conociendo a Dios en su infinitud. Segunda razón, porque Él quiere darnos el valor necesario para honrarlo. Esto es también muy importante. Él quiere darnos el valor necesario para honrarlo. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que muchas veces ser de Dios o sentirnos completamente suyos va a implicar enfrentarnos a decisiones difíciles, decisiones donde vamos a necesitar el valor divino para no retroceder. ¿Quién dijo que seguir al Señor era fácil? Es una maravilla, es una bendición, es un gozo maravilloso, pero también hay desafíos, ¿sí? Hay momentos desafiantes para seguir al Señor. Ese cristianito que al primer inconveniente se desanima y cae en depresión emocional porque es que no, yo pensé que las cosas eran fáciles, no ha entendido la esencia de lo que es seguir a Cristo. Dios le dijo a Josué que él repartiría la tierra prometida. ¡Ay, qué bendición! A veces nos emocionamos cuando Dios nos da promesa, ¿cierto? Pero junto con la promesa que le dijo, mire, tú vas a repartir esta tierra prometida, ¿sabe qué le dijo también el Señor? Le dijo, usted va a tener que enfrentar a los enemigos que habitan esa tierra. A veces queremos que el Señor nos dé la tierra, pero ya sin enemigos. Muchas bendiciones están camufladas por adversarios, por enemigos. La bendición está ahí y ya Dios nos la dio, porque en Cristo ya fuimos bendecidos. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Revestirnos de valor para poder enfrentar a esos enemigos y despacharlos y poseer esa bendición. Eso le sucedió a Josué. Mire, el rey Asa también es un ejemplo muy notorio para esto. El rey Asa tenía que estar completamente comprometido con Dios. ¿Para qué? Para quitar todos los ídolos que estaban arrastrando a la ruina espiritual a toda la nación. Quiero que por favor en casa lean estos dos ejemplos. El de Josué, Josué capítulo 1. Y el ejemplo del rey Asa en el segundo libro de Crónicas capítulo 15. Esa es la tarea de esta semana. Lea esos dos capítulos bajo esta perspectiva. El rey Asa fue un buen rey. Segundo libro de Crónicas capítulo 15. Y él amaba a Dios y se dio cuenta que la idolatría estaba haciendo un daño terrible a toda la nación. Y él entonces entendió que Dios lo había levantado para poder limpiar a la nación de ese pecado. Pero mira, miren todo lo que tuvo que hacer, ¿sí? Y el carácter, el valor que tuvo que tener para poder enfrentar esto. Entonces, hermanos, necesitamos ser completamente del Señor para poder hacer cosas difíciles y visionarias. Uno mira en el registro de la historia de la iglesia en estos 2000 años, Dios ha levantado hombres y mujeres a lo largo de todo este espectro de años. Ha levantado hombres y mujeres que uno cuando lee sus biografías uno dice, pero ¿cómo hicieron eso? Qué cosa tan impactante. Y llega uno a la conclusión de que definitivamente era ¿por qué? Porque tenían al Espíritu de Dios activo en sus vidas, porque eran hombres y mujeres totalmente de Dios, hombres y mujeres consagrados plenamente a Dios y su llamado. Y a ese nivel es que tenemos que aspirar nosotros, mis hermanos, para poder hacer cosas difíciles y visionarias que Él nos ha mandado a hacer. Necesitamos entonces ser completamente de Él. De lo contrario, pues vamos a fracasar en ese intento. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículos 6 y 7? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. El Señor sabía lo que esto implicaba, ¿no? Solamente esfuérzate y sé un poquitico valiente. Oye, el Señor le está diciendo que va a estar con él, pero sin embargo le dice que tiene que ser ¿qué? Muy valiente. O sea que aquí hay un elemento en el que nosotros también nos toca tomar decisiones, ¿sí? No va a ser fácil,
enfrentarme a los retos, a los desafíos de lo que Dios me está planteando hacer para su reino. Pero a pesar de eso, Él dice que va a estar conmigo, pero mi parte es ser valiente. ¿Valiente para qué? ¿Para hacer esas grandes hazañas? No, no nos enfoquemos en cómo voy a hacer esas hazañas. Esas hazañas las va a hacer el Señor. ¿Sabe para qué realmente necesitamos valentía? Y cambiemos el chip, porque a veces pensamos, Señor, dame valor para poder enfrentar a ese gigante. Dame valor para poder saltar ese muro. Dame valor para poder derribar esa muralla. No, del gigante, de la muralla, de ese muro, se encarga es ¿quién? La valentía de la que el Señor le está diciendo aquí a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, es para algo. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso es que se necesita valentía, para ser fiel a Dios, para estar plenamente consagrado a Él. Para eso es que necesitamos valentía. Para el milagro que usted necesita, para la hazaña que usted necesita, no se preocupe que Dios es el que la va a hacer, ¿sí? Usted pídale a Dios que le dé valentía para ser fiel a su palabra, para consagrarse verdaderamente a Él. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para esto se necesita valentía. ¿Cuántas veces usted ha empezado con el buen intento, sobre todo en el mes de enero, cierto? Y este año sí voy a leer la Biblia en un año. Y arranca con ese deseo, ¿cierto? Y cuando ya llega más o menos el 15 de enero, el 20 de enero, empieza a sentirse cansado. Entonces ya no son todos los días, sino por ahí cada día y medio, cada 2 días. Cuando llega marzo ya es por ahí 3 veces a la semana. Y cuando llegó mitad de año, ya se olvidó. Se necesita valentía. Valentía para poder mantenernos, ¿qué? Atentos a darle valor a la palabra, a darle valor a la escritura, a amarla, a leerla, a escudriñarla, a pensar y meditar en ella todo el tiempo. Tenemos que llegar a un punto, mis hermanos, donde seamos capaces de lo que hacemos muy comúnmente con los problemas. ¿Qué es lo que hacemos muy comúnmente con los problemas? Tenemos una facultad extraordinaria para estar todo el tiempo pensando y pensando y pensando en ellos, ¿sí? Y por eso es que todo el tiempo el cuerpo está en un estado de alerta, estresado, y por eso es que nos enfermamos, porque todo el tiempo entonces el cuerpo está enviando esos químicos que terminan haciendo daño, ¿cierto? Hermano, lo que tenemos que hacer es todo el tiempo, esa energía que utilizamos para preocuparnos, utilicémosla más bien para meditar en las palabras de Dios, meditar en las escrituras. Tome todos los días un segmento de la palabra y haga de ese segmento su enfoque, sobre el que va a estar enfocada su mente. Todo el día me voy a enfocar en ese versículo, todo el día me voy a enfocar en este pasaje de la escritura. Pero tengo que ser intencional. Bueno, Señor, por eso es importante que tan pronto usted se levante, tenga un tiempo ¿para qué? Para orar, para comunicarse con Dios. Señor, háblame a través de tu palabra. Y yo sé que Dios te habla. Y que ese versículo sirva como enfoque para todo el día. Si logras estar enfocado todo el día en ese versículo, eres completamente del Señor. Y el enemigo no puede hacerte nada. Y aun cuando lance sus dardos, no te van a hacer efecto, porque eres completo del Señor. Y entonces se cumple lo que le dijo Moisés a Josué: serás prosperado en todas las cosas. Bueno, no Moisés porque ya había muerto, ¿no? Sino que aquí evoca a Dios que Moisés le mandó ¿a qué? Dice acá, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces el Señor evoca a Moisés para decirle, mira, ten presente siempre mi ley, ten presente siempre mi palabra, y entonces el resultado va a ser que todas las cosas que emprendas te van a salir bien. Eso es verdadera prosperidad, que todo lo que emprendas te salga muy bien. Y en tercer lugar, mis hermanos, si hay una razón que debe motivarnos para apostarle a ser completamente suyos, es porque Él quiere darnos descanso en todo nuestro entorno. Él quiere darnos descanso en todo nuestro entorno. Si usted mira el registro bíblico, tanto en el caso de Josué como en el caso del rey Asa, por causa de su valentía para honrar al Señor, ¿sabe qué pasó? Le siguió el descanso a todo el pueblo descansó.
en el tiempo de Josué y en el tiempo del rey Asa. Miremos, por ejemplo, Josué capítulo 21, versículo 44. Mire lo que dice la palabra. Josué 21, 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que habían jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y este beneficio vino para el pueblo de Israel por causa de un hombre que fue completamente suyo, ¿sí? Completamente de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. Estamos hablando en el contexto del reinado de Asa. Porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué pasa cuando somos completamente suyos? El Señor nos da paz por todas partes. Y hace que aún a nuestros enemigos estén en paz con nosotros, ¿cierto? Eso es maravilloso. ¿Qué manera de vivir, iglesia? Yo pregunto, ¿no es lo que nuestra alma desea profundamente? ¿No es lo que deseamos todos, vivir con un sentido de seguridad, con un sentido de victoria permanente? ¿Cierto que sí? Bueno, pues quiero decirte de parte de Dios que es allí exactamente donde nuestro Dios nos quiere. Donde cuando miremos a nuestro alrededor podamos ver que pese a las circunstancias hay reposo y hay paz en nuestro corazón. Hallamos nuestro reposo duradero cuando somos verdaderamente suyos, cuando hacemos todo lo que Él quiere que hagamos, cuando vivimos para su gloria y para su honra. Yo te reto, iglesia, te reto de todo corazón. Empieza a jugar este juego, valga la redundancia. ¿Cuál juego? De pronto no sea la palabra correcta para usar, pero quiero que lo vea de esta manera. Juegue el juego de consagrarse verdaderamente a Dios y de vivir haciendo su voluntad, y se va a dar cuenta de los dividendos. Se va a dar cuenta de cómo el Señor va a honrar su palabra. Y no lo va a hacer por ti, lo va a hacer por su palabra, porque Él honra su palabra. Primera de Pedro 3, 10 y 11. Las escrituras, miren, no lo dice cualquiera, las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, ¿cuántos quieren disfrutar de la vida? Y ver muchos días felices. ¿Quién? ¿Quieren vivir muchos días felices? ¿Sabe qué hay que hacer entonces? Refrena tu lengua de hablar el mal, ojo con el chisme, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Eso solamente lo puede hacer una persona que se consagra al Señor. Una persona que tiene mentalidad de completamente suyo. Porque le pertenezco a mi Dios, voy entonces a refrenar mi lengua de hablar mal. Voy a guardar mis labios de decir mentiras. Voy a apartarme del mal y voy a hacer el bien. Voy a buscar la paz y voy a seguirla. Entonces, iglesia, concluyendo, hemos estudiado 3 razones del por qué Dios quiere que nos comprometamos con Él de una manera incondicional y de una manera plena, completa. ¿Cuáles son entonces esas razones? La número 1, Él quiere revelarnos todo de Él. ¿A cuánto les fascinaría conocer más a Dios? Segundo, porque Él quiere darnos el valor necesario para poder honrarlo. Se necesita valentía en un mundo corrupto, en un mundo pecaminoso, para poder representarlo a Él dignamente, ¿cierto? Y número 3, porque Él quiere darnos descanso en todo nuestro entorno. Él quiere que seamos personas que vivamos reposadamente. ¿No ve que Él nos creó para el reposo? Él nos creó para el reposo. Él nos creó para el disfrute. Detecte cuando usted, por ejemplo, le tiene miedo a descansar, porque es que está tan ocupado, porque es que si descanso me va a pasar aquello, no voy a alcanzar a tal cosa. Detecte que ahí está el enemigo, le está ganando terreno. Nosotros fuimos diseñados para el reposo. ¿Y qué es el reposo? La presencia de Dios en nosotros.
El reposo no es quedarse usted todo el día ahí dormido sin hacer nada. Eso no es reposo. ¿Sí? Quédese todo un día ahí en la cama sin hacer nada y verá cómo termina. Más enfermo. ¿Sí? El verdadero reposo tiene que ver con esa capacidad de deleitarme en la presencia de Dios. Sí, me están pasando problemas, tengo dificultades, tengo necesidades, pero tengo lo más importante, lo tengo a Él, porque le pertenezco a Él, porque soy suyo, soy suyo. Así que nuestro hogar es el escenario por excelencia para practicar estos principios, mis hermanos. Comencemos ¿en dónde? En casa. Allá practicaremos nuestra fe auténtica. No deleguemos este privilegio ni siquiera a la congregación a la cual usted pertenece. Este privilegio le corresponde es a usted como esposo, como esposa, como padre, como madre, como abuelo, como abuela. Te pertenece este privilegio. Somos nosotros los padres los verdaderamente responsables de enseñar a nuestros hijos cuán importante es aprender a llevar una vida que por sobre todas las cosas amamos a Dios. Ahí está la clave de todo. El día que yo vea a mi hijo, cuando ya sea más grande, y sin yo decirle nada, él me demuestre con su estilo de vida que ama más a Dios que a su papá o a su mamá, me sentiré el hombre más dichoso y más feliz en la tierra. A eso tenemos que apostarle, a una generación que sea capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque podrá también ser capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. La mejor manera de demostrarle a Dios que lo amamos en verdad es entregándonos completamente a Él, para obedecerle, para adorarle y para servirle de todo corazón. Quiero que le diga hoy mismo a Dios de todo corazón: soy todo tuyo, Señor. A ver, levante sus dos manos y mirando al cielo y dígale: soy todo tuyo, Señor. El Señor tomó una selfie. En estos días Él va a poner a prueba esa expresión. Amén. Recuerde esta enseñanza. Pero no le tenga miedo, hermano, no le tenga miedo a eso. Antes, si el Señor te expone a una de esas situaciones, alégrese, porque eso clarifica que lo que el pastor Elías predicó hoy es la palabra de Dios. Porque realmente el Señor está interesado en que nosotros nos consagremos totalmente a Él. ¿No ve que Él nos va a llevar a habitar en su presencia por los siglos de los siglos? El hecho de que Él haya decidido hacernos moradas es porque Él quiere que estemos con Él para siempre. Para siempre. Así que no hay escapatoria. Si quieres ir al cielo, ya sabe con quién vas a vivir para siempre.